¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí listos, preparados para escucharlos, para verlos y por supuesto para atender todas las consultas que tenemos siempre para compartir con cada uno de ustedes. @ En Casa Salud OK es nuestra vía de comunicación y estamos acá ya listos para recibir al querido Oscar Atienza. Oscar, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Natalia. Gracias por la comunicación. Un gusto siempre charlar con ustedes. Bueno, Oscar, hoy tenemos un tema, varios temas. Parece que la pandemia ya no está de moda o pasó de moda, pero la realidad es que la pandemia está entre toda la humanidad. Hay muchísimos temas que son fundamentales poder tratar. Me gustaría que nos digas en qué punto estamos aquí en nuestro país parados hoy. ¿Por dónde crees que tenemos que empezar? Porque hay mucha confusión, porque hay distintos virus circulando, más allá de la COVID, por supuesto. También tenemos otro tipo de virus de la época, la gripe. Así es, mira, yo creo que lo más importante de todo es decirle a la gente que la pandemia no pasó, que se siga cuidando y sobre todo si tiene alguna duda de que esto pasó, que mire la cantidad de fallecidos diarios, ¿no? Que está rondando siempre la cantidad de 100 y que es una cantidad altísima. Pero además le sumamos este otro riesgo, ¿no? De que aparte que está circulando el virus del COVID, en mucha más cantidad de la que realmente estamos detectando, porque recordemos que hay provincias que no están testeando ya personas menores de 60 años y eso hace que baje la cantidad de casos. Pero te decía que esto se le suma por ahí un riesgo adicional, que es la aparición de la gripe o influenza en realidad, hay que hablar de influenza. Y ahora les explico por qué. Aparece la influenza y se da esto que ya habíamos charlado con ustedes en algún otro momento, que es la flurona, que es la combinación o la coexistencia en una misma persona de COVID e influenza. ¿Por qué te decía el tema de la influenza, que hablemos de influenza? Porque en realidad cuando hablamos de gripe, hablamos de síndrome gripal, hablamos de un conjunto de signos y síntomas que comparten estas dos enfermedades. Por ejemplo, una persona que tiene tos, moco, dolor de cabeza, decaimiento y febrícula de 37,5, aproximadamente 38, nosotros decimos tiene gripe. Ahora, lo que no sabemos es qué está produciendo esa gripe, qué virus o qué bacteria puede estar produciendo esa gripe. Y ahí tenemos muchísima cantidad de gérmenes, de patógenos que lo pueden producir. Por eso es que están los test para poder individualizar o identificar al germen o al patógeno que lo produce. De modo que decir estoy con gripe no es sinónimo de decir tengo influenza. Puede ser COVID y comparten exactamente los mismos síntomas. Exacto. Y vos sabés muy bien que en marzo empieza la vacunación en nuestro país habitualmente contra la gripe, que tiene distintos tipos de componentes, por eso todos los años cambia. Me gustaría recordar esto, por qué la vacuna de la gripe es anual, ya que todos estamos muy metidos ahora en tema vacuna, y explicar que los componentes varían en función de los estudios epidemiológicos que se hacen en cada comunidad, ¿no? Así es, mira, el virus de la gripe que está circulando ahora en todo lo que es América, desde Canadá hacia Argentina, es a predominio de una de las variantes de influenza, que es la H3N2. Hay otra variante más, la H2N1, y después hay dos variantes más estas son de la gripe A, lo que llamamos gripe A. Después hay dos componentes de la gripe B, y creo que esta va a ser la vacuna que vamos a recibir este año ahora en las próximas semanas. Va a ser la tetravalente, que tiene estos 4 virus. Pero lo más importante es que tenga la última variante del virus de la gripe para que nos proteja sobre esa variante, ¿no? Que es la que está circulando, que es la H3N2. Es mayoritariamente la que se está detectando en la Argentina. ¿Quiénes se tienen que vacunar? Los niños de entre 6 meses y 2 años, las personas de más de 65 y los que están entre 2 y 65 que tienen factores de riesgo, que a esta altura ya sabemos cuáles son, ¿no? Los que tienen los inmunocomprometidos, las embarazadas también se pueden vacunar y el equipo de salud. Este grupo es el que se tiene que vacunar, ¿no? No es una vacuna abierta para toda la población. Oscar, es importante también manifestar la diferencia que tiene el virus de la influenza con la COVID, que si bien tienen síntomas muy parecidos, como vos bien explicabas recién, hay una característica. De hecho, en todos los colegios cuando se regresó conozco muchas mamás y muchas comunidades de grupos de escolares
que hay muchos chicos hoy, y nos deben estar diciendo en casa, sí, es así, con mucha fiebre repentina, alta, muy alta, que dura 2-3 días y al cuarto día desaparece como si nada y dan negativo de COVID. Así es, mira, es importante cuando se hace el testeo de COVID, que el equipo de salud no le diga a los papás y a la mamá, dio negativo para COVID, es influenza, porque recordemos que el 40% de los test de antígeno para COVID dan negativo porque Omicron, y sobre todo la variante BA.2 que está circulando, salta un poco a estos test. Es decir, que gran parte de esos negativos seguramente no son gripe A, sino que son COVID. Y hay que tener ahí un pequeño signo de alarma para poder aislar o que directamente no manden a ese chico a la escuela. Tanto si es sospecha como de gripe o digamos de influenza como de COVID, el chico no tiene que ir a la escuela, se tiene que quedar en su casa. Y los síntomas que acabas de describir son clásicos, ¿no? Y corresponden generalmente a lo que es esto, el síndrome gripal, la aparición brusca de fiebre, malestar, los chicos están molestos, con moco, dolor de garganta. Mira, estamos describiendo perfectamente lo que la gente ya sabe que es el COVID, pero se trata de un síndrome gripal porque son virus respiratorios que atacan las vías respiratorias. Entonces el cuadro clínico que presenta es muy, muy parecido, ¿no? Así que está ahí centrado la sintomatología. Sí, y también hay una situación que es alarmante. ¿Qué pasa en China y cómo impacta lo que sucede hoy en China en un futuro próximo no tan lejano, no? Mira, yo creo que China es un modelo a seguir. Hay que esperar un poquito porque hay muchas dudas acerca de la información. Pero bueno, la información hoy con el tema de las redes sociales la tenemos. China ha tenido un brote. Ellos tienen la estrategia de COVID-0. Es decir, apenas hay un brote, por muy pequeño que sea, ayer tuvieron 5.000 casos, es decir, con 1.400 millones de habitantes, 5.000 casos no es nada. Bueno, en la Argentina tenemos un promedio de 8 o 10.000, casi el doble de esa cantidad, y hacemos vida normal. Pero para ellos es importante el COVID-0, sobre todo en poblaciones tan grandes como las que tienen. Y ayer confinaron casi 20 millones de personas. Porque se sabe que vos la confinás, la metés en cuarentena en 15 días y después de eso pueden retomar la vida prácticamente en normalidad. Y China ha tenido hasta ahora 5.000 fallecidos, es decir, prácticamente no ha tenido fallecidos debido a esta estrategia que tienen. Son muy duras, pero bueno, hay algunas cuestiones culturales allí que los ayudan. Yo creo que va a impactar al mundo. De hecho, si te fijas en la zona de la guerra, los países que están alrededor, entre Ucrania, Rusia, lo que es Alemania, Polonia, Dinamarca, Reino Unido, sí, están teniendo un rebrote también. Así que creo que esa va a ser otra variable que hay que tener en cuenta para una posible nueva ola a nivel mundial. Totalmente. Y no es alarmista ni mucho menos, porque enseguida cuando uno habla de la realidad, por supuesto choca. Es como que queremos que desaparezca el tema de la pandemia, no lo tratamos, lo ignoramos como si de esa manera desapareciera, y no es así. Así es. Mira, lo único que estamos haciendo es describir los datos reales para que la gente que se quiera cuidar se pueda cuidar, ¿no? Porque siempre hablamos en general, pero recordemos que hay un grupo de personas que se ha cuidado muchísimo en 2 años, que le gusta cuidarse, y bueno, necesitamos darle información y decirle, mire, no nos relajemos porque la pandemia no se fue, sigue estando. Escuchemos lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? La cantidad de gente con síntomas que estamos teniendo, amigos, nuevamente eso vuelve a ocurrir, ¿no? Centros de testeo que empiezan a tener cola. Son signos de alarma que nos hacen pensar que el COVID no se fue, solo que está más controlado. ¿Cómo está más controlado? Con la vacuna. Nos vacunamos en la Argentina y eso nos permite hacer una vida mucho, mucho más normal, ¿no? Tener un margen un poquito más amplio. Sí. Ahora vamos a hablar de la cuarta dosis. Te comparto preguntas que ya llegan cada vez que apareces, Oscar, en tus redes sociales, @Oscar Atienza, lo pueden seguir, y aquí también. Catalina de Córdoba dice, me diagnosticaron bronquitis y no me quisieron hisopar. ¿Podría ser COVID? Mira, siempre digo, en el medio de una pandemia de coronavirus, a 30 días de haber salido de 150.000 casos diarios, yo siempre soy de la idea de es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y si no puedo demostrar lo contrario, también tengo que tratar COVID, porque es en realidad de todas las viroses que están dando, respiratorias, que están dando vuelta por ahí, de las respiratorias,
la más compleja. Así es que yo le diría que sí, que se aísle, que use barbijo, se ponga el barbijo para cuidar a los que están al lado. Y si llega a ser algún otro virus, bueno, de todos modos el barbijo la va a terminar cubriendo a ella y a los que viven con ella. El barbijo llegó para quedarse, Oscar. Llegó para cuidarnos y para cuidar a los demás, no solo de la COVID, sino de otros virus que también existen. Próxima pregunta, a ver, en este caso es de Ana de Florencio Varela, dice, tengo 48 años, ya me di la tercera dosis. ¿Cuándo me voy a tener que dar la cuarta? Eso decíamos antes, ¿no? Cuarta dosis, temazo del momento, digamos. Así es. Mira, es como que se ha frenado a nivel mundial este tema de la cuarta dosis, ¿no? Muchos países que avanzaban hacia la cuarta dosis la reservaron exclusivamente para personas de más de 60, algunas personas que tienen factores de riesgo. Ha quedado un poco ahí. ¿Por qué? Porque se ha visto que con 2 y 3 dosis ya estamos muy bien cubiertos para todas las variantes del coronavirus. Y eso ha sido fantástico, porque en realidad tenemos más de 20 variantes de coronavirus. Tenemos casi una por mes y todas respondieron perfectamente a las vacunas y a 2 dosis. Así que la 3 dosis vino muy bien. Si nos podemos colocar la cuarta dosis, nos coloquemos. Yo voy a ser el primero que va a estar haciendo fila, pero decirle a la gente ahí que se quede un poquito tranquila, que está bien cubierto. Aún así, cuando empiecen a vacunar masivamente a la gente con cuarta dosis, siempre recomendamos que vayan y se vacunen. Bien. Vamos a otra preguntita más. Laura de Chubut dice, ¿cuándo se termina el COVID? Escuché que a fin de año. ¿Es así? Hay una variable que irrumpió en el mundo hace 20 días atrás, que es la guerra, y eso quizás pueda cambiar un poco el tema. Pero los estudios dicen, estudios de proyección de vacunación en el mundo, este es un problema global, ¿no? No es un problema particular de la Argentina. Así que lo que tenemos que ver es cuándo el mundo supera la barrera del 70% y llega al 80% de personas vacunadas, pero de modo más parejo, ¿no? Cuando digo de modo más parejo, me estoy refiriendo a, por ejemplo, sectores o continentes como África, que no había avanzado mucho en el proceso de vacunación, pero en los últimos 30 días se avanzó bastante. Así que cuando todos los lugares del mundo estén superando la barrera del 70% con 2 dosis, esta pandemia se va a empezar a terminar. Y eso va a ocurrir por el mes de agosto o septiembre. Va a ser una pandemia que va a estar mucho más bajo control sobre esa fecha, ¿no? Oscar Atienza, lo viste, lo escuchaste aquí en Casa de Salud, @Oscar Atienza en sus redes. En todas las redes él está presente, es de los primeros que está ahí atento para poder ayudarnos. Un abrazo enorme, Oscar, te queremos siempre, gracias. Gracias a ustedes, que anden bien, buen día. Muy bien, vamos a hablar de un tema que seguramente te va a resultar mejor conocido o no sé, o alguien seguramente en algún momento te lo mencionó. Glaucoma te da a veces un impacto negativo, pero en realidad hay tanto por hacer para prevenir, para estar atentos. Está con nosotros el doctor Marcos Geria, que es justamente presidente de la Asociación Argentina de Glaucoma y jefe además del Hospital de Clínicas. Marcos, bienvenido acá en Antiparatoria, un placer. Buen día, Natalia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, con muchas ganas de abordar este tema que, como decíamos fuera del aire, es un tema que tiene muy mala prensa, pero que es tan importante poder detectarlo a tiempo, abordarlo. ¿Qué es el glaucoma? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus síntomas primarios? Si es que existe. El glaucoma es una enfermedad crónica, ¿sí?, que afecta al nervio óptico de manera prácticamente asintomática en la mayoría de los pacientes. Es irreversible, por eso es muy importante el diagnóstico temprano. Lo que va a afectar es, al afectar el nervio óptico es el que lleva la información del ojo al cerebro. Entonces, la imagen se va a ver deteriorada. Y la forma en la que se afecta es desde la periferia hacia el centro. Con lo cual, lo que es la agudeza visual, o sea, lo que es la visión que uno le toma cuando va a dar el registro, cuando uno está leyendo, la visión central, es la última en afectarse. Por eso lo llaman el ladrón silencioso de la visión, ¿sí? Entonces, cuando uno se da cuenta, cuando uno tiene un síntoma de falta de la visión, ya el daño es muy avanzado. Claro, y ahí es importante, vos decías, el daño es muy avanzado. ¿Cómo puede hacer ese chequeo? ¿Dónde? ¿Cuándo? En los controles anuales, ¿es posible detectar si tenés alguna dificultad?
En los controles anuales oftalmológicos es muy sencillo. Al tomarle la presión ocular, que es el primer factor de riesgo que tiene el glaucoma para producir el daño, se encuentra, y además también con el examen del fondo de ojo, observando el nervio óptico. O sea, en un examen oftalmológico de rutina, el diagnóstico se hace de manera sencilla. Bien, y me parece importante, Marco, preguntarte si existen factores de riesgo y en el caso de que si existan, pues los podemos definir. Hay seguramente mucha investigación al respecto, ¿no? Sí, Natalia, los principales factores de riesgo son, primero, la edad, ¿sí? Ya que a partir de los 40 años la presión ocular tiende a aumentar naturalmente, y en aquellos pacientes que ya tenían un poquito de posibilidad de glaucoma, aumenta la posibilidad. Otro factor de riesgo puede ser la miopía. Otro factor de riesgo es antecedentes familiares. Es muy importante que aquellos que tengan un familiar con glaucoma realicen los controles anuales. Otro factor de riesgo pueden ser la diabetes, el uso de corticoides crónicos. Aquellas personas que usan corticoides crónicos es muy importante que se tomen la presión ocular y que vayan al examen oftalmológico. Las pacientes migrañosos, los hipertensos arteriales, sí, diabéticos. Sí. Mira todo lo que nos aportás hoy, Marcos, ¿no? Y quizás uno, simplemente con esta prevención, esta acción del control anual, que a veces en la pandemia viste que se postergó mucho, y que bueno, tenemos algunas cuestiones que atender que me parece que son absolutamente prioritarias. Ahora vamos a hablar del tratamiento, pero te comparto algunas preguntas que ya llegan de nuestros televidentes. Acá estamos, ¿no? Para poder acompañar y ayudar a vehiculizar esa duda. Paula de Adrogué dice, tengo glaucoma, ¿hay algún alimento que debería evitar? No, no hay ningún alimento que deberías evitar. Lo que sí tenés que evitar son quizás algunos medicamentos. Si uno tiene glaucoma, tiene que estar en contacto con su médico y tratar de evitar los medicamentos que puedan estar contraindicados en su glaucoma. Existen glaucomas de ángulo abierto y ángulo cerrado. Aquellos que tienen un glaucoma de ángulo cerrado tienen mayor predisposición a tener algunos problemas con ciertos medicamentos, antiespasmódicos, medicaciones ansiolíticas. Entonces hay que diferenciar entre esos pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado. Hay varias medicaciones que no pueden utilizar. En general, alimentos no hay ningún alimento que esté contraindicado. Vamos a la próxima pregunta. En este caso nos llega desde Munro y es de Lola y dice, ¿puedo hacer cualquier tipo de ejercicio si tengo glaucoma? Sí, podés hacer cualquier tipo de ejercicio si tenés glaucoma. Quizás se ha intentado probar si realmente en algunas posiciones de yoga con la cabeza invertida podría llegar a tener menor flujo, y la realidad es que no pasa nada. Puede ser cualquier tipo de ejercicio. Bien. No es la excusa, Lola, no es la excusa, hay que moverse. Catalina de Misiones, ¿el glaucoma se cura? Esto lo mencionaste hace un ratito, Marcos. Sí, pero esta pregunta es importantísima. El glaucoma no se cura, sí. O sea, uno no puede volver atrás el daño que se generó. Lo que sí se hace se controla. Y como dijimos que el primer factor de riesgo es la presión ocular, lo que uno hace es controlar la presión ocular con el tratamiento. Entonces, lo más importante es no se puede volver atrás. Y el diagnóstico temprano es importantísimo para que el daño no sea avanzado al momento del diagnóstico y tener más posibilidades terapéuticas a largo plazo. Cuando hablas de posibilidades terapéuticas, antes de terminar, me gustaría hablar de los tratamientos. Existen muchos tratamientos que son herramientas posibles, ¿no? Sí. Principalmente la primera línea de tratamiento para el glaucoma son las gotas hipotensoras oculares, o sea, las gotas que nos bajan la presión ocular, para tratar de controlar el glaucoma. A veces se pueden colocar una sola gota o asociarlas con otras gotas para disminuir la presión ocular. La primera línea, las gotas, el tratamiento con colirios. Como segunda línea de tratamiento, los láseres. Hay distintos tipos de láseres que van a generar distintos efectos sobre el ojo para reducir la presión ocular. Algunos de ellos son de tratamiento muy sencillos y muy efectivos. Y después, como tercera línea de tratamiento, tenemos tratamientos quirúrgicos. Igual, repito, todos estos tratamientos son para bajar la presión ocular y no para recuperar el daño. Hay que tener en cuenta que la primera causa de ceguera es reversible a nivel mundial.
Sí, y que si vos lo detectás a tiempo y haces un abordaje integral con todas estas herramientas, lo que se evita es que avance, que no es algo menor, ¿no? Es tenerlo controlado. La pregunta de Miriam, te la transmito, ella es de Córdoba, y dice, mi abuela tiene glaucoma y me dijeron que hay alimentos que ayudan a mejorarlo. ¿Es así? ¿Cuáles son? Fíjate que es reiterativo el tema de la alimentación en una patología que vos bien dijiste recién no está asociada directamente a esto, ¿no? No, no está directamente asociada a la alimentación. Cualquier alimentación que pueda llegar a generar algún cambio en la parte vascular del nervio óptico, que pudiera mejorar la parte vascular, podría llegar a, pero no hay ningún trabajo que avale un alimento en especial para el tratamiento del glaucoma. Claro. Me parece clarísimo aclarar, que no queden dudas de esto. Marcos Geria, lo escuchaste, lo viste, lo atendiste aquí en nuestro espacio de salud. Marcos, ha sido un placer enorme. En @Hospital de Clínicas, OK, pueden justamente contactarlo, la salud pública también cerca de cada uno de nosotros y nosotras. Seguramente vamos a volver a conectarnos porque es como decías, el ladrón silencioso, tenemos que visibilizarlo, tenemos que atenderlo, tenemos que generar educación en salud y conciencia sobre todo. Marcos, te agradezco muchísimo tu tiempo y esta dedicación. Muchísimas gracias, Natalia, por la difusión. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, hablamos de todo un poco, de la realidad que nos afecta, que nos impacta, de la pandemia, de la influenza, hablamos recién del glaucoma, de los controles de nuestra salud ocular. Y llega ella, ¿para qué? Para hablarnos, Lorena, de lo que podemos hacer para evitar, por ejemplo, inyectarte Botox. Lore, ¿cómo te va? Bienvenida, qué lindo encontrarte nuevamente. Hola Nati, ¿cómo estás? Qué lindo volver acá, a esta pantalla. ¿Cómo están todos? Muy bien, nos alegra siempre. Te vemos en tus redes, que siempre estás ahí cerca de cada uno, ayudándonos. En este caso, hoy nos traes un aporte fundamental. ¿Cómo hacer con nuestras manitos, con nuestras herramientas, algo saludable por nuestra belleza? Por supuesto también que es importante sin meternos Botox. Exactamente. A ver, decimos Botox porque claramente es como algo que llama mucho la atención para que nos escuchen. Qué importante es darle un tratamiento especial a nuestro rostro. Siempre estoy comunicando que hacemos actividades físicas, lo cual es fabuloso y súper mega recontra necesario, pero después decimos, ¿qué pasa con nuestra cara? ¿Cómo mejoramos? ¿Por qué me siento más vieja? Que se me cae esto, que se me cae lo otro. Y hay cosas muy simples para hacer en casa y poner dentro de nuestro esquema de cuidados diarios, o sea, hacer de esto un hábito. Eso es lo más importante, que tiene que ver con estimular los sistemas naturales que están bajo nuestro cuerpo a través de los masajes faciales, que por supuesto usamos nuestras manos, que todos tenemos, o podemos también utilizar accesorios como las guayas. Acá justo la dejé lejos, pero seguro me ven en los videos, con la guaya, con ventosas, con distintos tipos de accesorios para estimular que, por ejemplo, nuestros músculos y el impacto de mantener el tono óptimo de nuestros músculos faciales, el beneficio que trae sobre el sistema circulatorio, sobre el sistema linfático tan importante que se llevan todos los desechos. Entonces, no nos damos cuenta que tenemos herramientas muy accesibles para descomprimir la tensión de nuestra cara. Y eso es lo que quiero hablar en este encuentro. Hay mucha tensión en nuestro rostro. ¿Por qué? Porque utilizamos nuestros músculos de la cara. ¿Para qué? Para expresarnos, para comunicarnos, incluso sin querer, cuando sentimos angustia o algún tipo de sensación, sin darnos cuenta, siempre hay una compresión en alguna parte de nuestra cara. Entonces, ¿eso qué genera? Arrugas gestuales. Lo que tenemos que hacer con nuestra cara, en vez de entrenarla con gimnasia, a diferencia de nuestro cuerpo, en general, la primera etapa es de normalizar el tono de nuestros músculos, porque generalmente, ¿qué pasa? Está alterado, hay demasiado tono, hay mucho espasmo. Entonces, justamente, cuando la gente busca ponerse Botox, es porque encuentra arrugas en la frente, en el entrecejo y en la zona de las patas de gallo. ¿Esto por qué se da? Por la gesticulación. Cuando quedamos levemente espasmados sin darnos cuenta, genera todas estas arrugas. Entonces, en vez de colocar una toxina para generar que se despasmen esos músculos, que se duerman, como poner en coma la mitad de un tercio de nuestro rostro, con los masajes y con nuestra guaya y accesorios, logramos relajar todo este tono alterado y el resultado es rapidísimo. Ahora, ¿es rapidísimo? Sí.
hay que mantenerlo. O sea, ese es el punto. Claro. Usted dice, me lo pongo. La constancia es la clave. La constancia es la clave acá. Pero ¿por qué también? Si yo me hago el masaje, pero después puedo no tener ninguna emoción, no hablo, no me expreso, no me comunico con nadie, y claro, el resultado va a quedar, pero la vida continúa. Entonces nosotros estamos trabajando con nuestro organismo, está vivo, gracias a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Un poco todos los días. Ahora, lo que yo recomiendo es pasar por una etapa de reseteo, de reeducación. ¿Por qué? Porque no todos venimos con la misma carga de estrés, no todos tenemos el mismo estilo de vida, no todos tenemos la misma edad, las mismas condiciones, podemos tener alguna patología, problemas en la columna, en las cervicales, bruxismo, un montón de cosas que afectan y que generan más tensión. Entonces hay como un proceso que no es exactamente igual para todos, pero se suele hablar de 21 días, en donde yo tengo que hacerlo todos los días, bastante integral, para que haya una relajación y una normalización de todo esto que te estaba hablando, del sistema circulatorio, del linfático, porque las contracturas de nuestra carita cortan la circulación linfática y sanguínea, porque adentro pasan las venas, los capilares, pasan todo esto que estamos hablando. Hay que verlo de manera integral, como la salud, ¿no es cierto? No hay duda. Entonces, no hay estamos duda. Hablando de no menos el rostro carita, es parte de nuestro cuerpo. Claro, el rostro es parte de nuestro cuerpo. Estoy viendo esto que estamos viendo en pantalla, que hay mucha gente que lo está viendo en casa. Concretamente, eso es como una manera de desintoxicar, de abrir las arterias, de que pase de una manera más natural la sangre. Estamos hablando de eso. En realidad es una cascada de beneficios interrelacionados. A veces me cuesta resumir no sé si está quedando claro. Cuando uno trabaja con las distintas técnicas, según la presión, la dirección, la técnica, va a estar trabajando un poco más profundo sobre el músculo, va a estar trabajando sobre el sistema facial que recubre nuestros músculos, o va a estar trabajando sobre el sistema linfático y circulatorio que está más superficial. Entonces, Nati, es eso. Si hago más presión, es más muscular, es más profundo. Si es más superficial, trabajo sobre el sistema linfático. Manejando esas técnicas, yo trabajo sobre todo. Entonces, al descomprimir, por ejemplo, los músculos, de por sí libero y hago espacio para que nuestra sangre y nuestra circulación linfática estén liberados, no esté todo espasmado y apretado. Y a su vez puedo terminar con un mimo que drena todo. Por eso es cuestión de hacerlo en un orden, que yo les enseño, por supuesto, no es cuestión de que lo aprendan solo. Y que lo pueden ver en tus redes, Lore, en @chilovbeauty, que ahora lo vamos a poner. Tenemos poco tiempo, como siempre, pero tenemos preguntas que te quiero compartir. No quiero dejar de compartir algunas preguntas. A ver, @chilovbeauty. María de Carapachay dice, ¿a qué hora es más recomendable hacer este tipo de masajes? María, no tenés un horario. Esa es una pregunta que se repite todo el tiempo. No hay un horario. La realidad es que, como la actividad física, hacela cuando puedas. Pero yo recomiendo, por ejemplo, a la mañana apuntar más a desintoxicar y a drenar todo lo que se pudo haber acumulado cuando dormimos. Y a la noche, que venimos cargadas con la tensión o cargado, descomprimir más los músculos para dormir con menos tensión. Pero en cualquier momento. 2 veces entonces, mañana y noche. Bien, y si no, donde puedas. ¿Llegamos una más o estamos muy rapidito? Vamos, Lore, que la @chilovbeauty, la red social de Lore, y ahí Sandra de Lanús dice, ¿se puede usar cualquier crema para hacer los masajes? 1 minuto nos queda. Yo recomiendo usar aceites faciales, pero si no, tenés que elegir una crema untuosa, no tu crema de todos los días que se absorbe, y menos un serum. No. Todo lo que se absorbe rápido no sirve, tiene que durar para mover. Muy bien, la escuchabas a Lorena entonces de chilovbeauty, la seguís en sus redes sociales. Beso, abrazo, gracias Lore. Nos vamos masajeándonos, drenaje linfático, los chicos de Festival País seguro lo hacen. Mariela, Juani, gracias Lore, un beso para vos y para todos ustedes en casa. Esperamos haber aportado un granito de arena y recuerda que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chau, nos vemos mañana.